Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Primera de Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo está describiendo el peregrinaje del desierto del pueblo de Israel. Después de esa miniserie que se transmitió casi durante un año de Moisés, aún aquellos que jamás habían leído la Biblia terminaron familiarizados con ese éxodo y con esa historia tan preciosa que está en la Biblia, desde que salen de Egipto hasta que ellos llegan a las comarcas de la tierra prometida. Más allá de ser una serie secular con otro tipo de intereses que el que nosotros a lo mejor abordamos desde el Evangelio, más allá de todo eso es la palabra de Dios que ha sido transmitida. Entonces es ya casi de uso común el hablar de Moisés, el hablar de los milagros que se suscitaron en esta oportunidad. Ahora, Pablo viene describiendo cómo Dios fue fiel en sustentar a su pueblo. Dice el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Egipto fue la figura de la persona sin Cristo. Egipto es la figura de aquella persona que todavía no se le ha dado la libertad, está bajo esclavitud, bajo opresión, está bajo aquel ángel siniestro de la opresión llamado Satanás. Faraón representa al diablo, pero cuando el Hijo de Dios, aquel a quien Dios escoge, aquel a quien Dios se le revela, sale de la opresión de Egipto, cruza el mar, y eso es sinónimo del bautismo, de una nueva vida, de una regeneración que Dios opera en la persona para ahora transitar el desierto, vivir de la provisión de Dios, camino a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y ahí dice el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Usted sabe que en el desierto no se podía sembrar, no es óptimo el espacio geológico, la tierra, así que Dios tenía que enviarle pan desde el cielo, un milagro extraordinario. Pero el verso 4 es algo interesante, dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Obviamente en un desierto no hay agua, es árido. Es más, dice el libro de Éxodo que había serpientes y escorpiones ardientes. Ahora usted dirá, ¿cómo Dios pudo llevar a su pueblo por el medio de un desierto? Dice el libro de Éxodo que 600.000 de a pie salieron de Egipto. Esto es un poco más de 500.000 de personas caminando, sin contar los hombres y las mujeres y los niños, Se cree, y los ancianos, se cree que 2,5 millones cruzaron el Mar Rojo camino a la tierra prometida. El partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense, según las encuestas electorales, tiene aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones. Bueno, todo el partido de La Matanza caminando, ¿se lo imagina? Algo extraordinario. Realmente. Pero resulta ser que llegan a un determinado lugar y tienen sed, porque es desierto y porque en el desierto está el sol candente.
tienen animales, tienen bestias, porque si no, ¿cómo se van a solventar? Ya que en el desierto no hay pasturas, no hay agua. Vaya conmigo a Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, verso 1. Toda la congregación, 2,5 millones de personas era la congregación, de los hijos de Israel, partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés diciendo: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Cuántos miles y miles de litros de agua usted cree que hubiera necesitado para 2,5 millones de personas? Es increíble. Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Diga conmigo: la vara. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashah o Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Dios con nosotros o no? Y a lo mejor usted en algún momento apremiante de su vida, de su familia, de las crisis de sentimientos, de la ruptura de una relación o de quedarse desprovisto de trabajo, de empleo, usted dijo: ¿está Dios conmigo o no? ¿Cuántas veces lo dijo? Son esos momentos de crisis donde uno hace una catarsis, pero las palabras no son inocentes. Las palabras conllevan responsabilidad. Y ahí está Moisés, mediando delante del pueblo y de Dios. ¿Y qué hace Moisés? Toma la vara y golpea la peña. Ahora a nosotros se nos grafica una pequeña roca, ¿verdad? Pero no era una pequeña roca, era una peña. Y una peña se cree que tiene dimensiones, hasta pueden llegar a los 25 o 30 metros de altura. Así que Moisés se arrima a una peña que hay en Horeb y la golpea con la vara, y de la roca comienza a brotar humedad. Diga conmigo: humedad. Y el pueblo comienza a ver cómo empieza a brotar y a brotar y a brotar, hasta que eso termina siendo un manantial. Y ahí empiezan a juntar en sus cántaros el agua, y empiezan a beber, y empiezan a llevar a los ganados, y hay un pase de manos llevando vasijas y llenando y pasando y llenando. Ahora, es increíble la figura que representa golpear la roca. Ya que 1 Corintios 10:4, ¿qué nos decía? Que la roca era Cristo. Hay una figura profética que quiero que usted ahora lo mire con los lentes del Espíritu. Golpear la roca fue la figura profética de crucificar a Cristo, ya que Cristo es la roca que desecharon los edificadores, ya que Cristo es ese cimiento en donde cada uno de nosotros, cuando nos paramos, tenemos solidez. Quien se parare sobre esa roca permanecerá firme. Una y otra vez lo anuncia las Escrituras. Así que esa roca era Cristo, pero al golpearla nos está dando la capacidad de ver a Cristo crucificado. Sí,
partido, ultrajado. Esa roca golpeada era Cristo en la cruz del Calvario, en la escena de la pasión, en la escena de la crucifixión. Déjeme decirle que los 39 latigazos que le dan a Jesús en su espalda, con la que Jesús queda todo lacerado, en los cuales dice la historia que el látigo romano tenía en sus puntas pedazos de hueso con metales entretejido en el cuero, y cuando eso se le pegaba despiadadamente a alguien, literalmente arrancaba los capilares, la piel. Algo tan fuerte. 39 fueron los latigazos que él soportó. Según Flavio Josefo, dice que algunos, a los 10 latigazos, un reo común ya caía en una especie de histeria, de locura en el suelo. Nadie soportaba más de 20, 25 latigazos. Morían antes de ir al patíbulo. El patíbulo era ese gran madero que los reos cargaban hasta llegar al lugar de la crucifixión. Cuando usted mira los durmientes de las vías del ferrocarril, esos semejantes maderones de quebracho, de ese estilo era sobre el patíbulo que pusieron a nuestro Jesús. Él era la roca partida. 39 latigazos, de los cuales se cree, y está comprobado científicamente, que 39 son las enfermedades básicas, y de allí se desprenden todas las demás. Un latigazo por cada enfermedad. Por eso Isaías, con tanta certeza profética, dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Si Jesús no hubiera soportado esos latigazos, pues entonces no tendríamos derecho a reclamar la promesa de la sanidad para nuestros cuerpos. Pero de la misma manera que esa roca tuvo que ser golpeada con la vara para que emanara ese río que saciaría la sed del pueblo, de la misma manera, por las llagas de Jesús, nosotros recibimos la salvación. Ahora, ¿qué dice el verso 6, 17:6? Léalo conmigo, dice aquí: yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Diga conmigo: golpearás. Cristo fue golpeado, dijimos. Cristo fue lacerado. Pero dice la segunda parte de mi texto: y saldrán de ella aguas. Saldrán de ellas aguas, porque de la misma roca partida, esto es, del sufrimiento de Cristo, calmó nuestra sed espiritual. Las aguas como símbolo de vida y de bendición. Y qué paradoja y qué contradicción de la vida, pecador, que para satisfacernos hayamos tenido que actuar con tanta crueldad, pegarle a la vida, sí, a Cristo, para que esa vida absorbiera nuestra muerte. No sé si me está entendiendo, pero Él padeció lo que nosotros nos hubiera tocado padecer. Allí se grafica la palabra sustitución. Él nos sustituyó en el lugar que a nosotros nos correspondía. Él es nuestro sustituto. Vos y yo, con nuestros pecados y caprichos, golpeamos esa bendita roca. Nuestra violencia de nuestros pecados lo golpeó inclementemente. Sí. Somos tan egoístas que no nos importó que el mismo Dios nos visitara, ya que en Juan capítulo 1, verso 10 y 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo golpeamos con tanta crueldad que allí le pusimos encima aquella larga lista que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, donde dice que las obras de la carne son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando Jesús fue un lascivo, cuando Jesús fue un inmoral, cuando Jesús participó de enemistades y Él vino a unir, cuando a Jesús lo vimos lleno de ira y exaltado, cuando a Jesús lo vimos con un carácter tan desenfrenado como con los celos, cuando Jesús tuvo tal distorsión y tanto exceso en una vida terrenal pura. Lo único que le pusimos nosotros fue nuestros pecados y Él nos dio bendición. Le pusimos miseria y Él nos enriqueció. Le dimos depravación y Él nos otorgó santidad. ¡Oh, qué devolución más inmerecida la nuestra! ¡Qué sonora ingratitud que tenemos! Y qué estafadores fuimos al golpear la roca que nos estaba dando de beber. La roca tenía que golpearla Moisés, porque esa roca era figura de Cristo. Y era figura el golpe de la crucifixión. Pero hay otro episodio donde el pueblo vuelve a tener sed. Porque hoy usted se puede nutrir, hoy usted se puede hidratar, pero un día como hoy, a las pocas horas, tendrá nuevamente sed. Mira al de al lado y decirle, no te alcanza una sola vez. Según los nutricionistas, los médicos y todo el complemento de la salud, dice que el hombre debería tomar entre 2 y 2,5 litros de agua por día. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Aquí bebieron? Sí, está registrado. ¿Juntaron agua? Sí. Pero la caminata era larga. 40 años caminaron en un desierto. Números, capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Pero se preguntará usted, ¿por qué Moisés y Aarón? Porque Moisés era tartamudo. Y el que hablaba bien era Aarón. Así que el pueblo le venían con las quejas. Pero ese tartamudo hablaba con Dios. Y Dios le hablaba al tartamudo. Pero a modo de intérprete o traductor, como quiera llamarlo, Aarón escuchaba lo que Dios le decía a Moisés y Aarón era el jefe de gabinete. Era el que comunicaba las buenas noticias o las malas noticias. ¿Sí? ¿Viste que no importa tu capacidad, que Dios te puede usar igual? Aunque hablemos mal, Dios puede poner la palabra en nuestra boca. Amén. Ahora sigo. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, de granados, ni aún de agua para beber. Y sí, la tierra prometida faltaba para llegar. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, otra vez la vara. Toma la vara, reúne la congregación, tú
y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. De vuelta, y hablad a la peña. De vuelta. A vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La disconformidad generalizada, el eco del malestar que fue contaminando los oídos, generó una incredulidad generalizada. Porque no es el tema de que vos tengas algo, una amargura personal, algo que las cosas te hayan salido mal, o que te hayan traicionado, o que Dios no te esté respondiendo. El tema es cuando, como dice Hebreos, esa raíz crece y muchos son contaminados por ella. Ahora, el pueblo era pueblo, pero el que tenía acceso a Dios era Moisés, y en parte lo entiendo a Moisés, lo banco a Moisés, porque llega un momento que después de haber visto la gente la manifestación de Dios, ¿tiene derecho a cuestionar a Dios? Después de haber visto milagros de sanidad, de haber visto milagros de provisión, de haber sido transformada la vida, de haberlo sacado del látigo del egipcio, no había derecho de decirle a Dios: ¿para qué nos trajo acá? Qué rápido que nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Qué desmemoriados somos, qué amnesia espiritual que tenemos a la hora de los reclamos. Pero Moisés era Moisés. Él no podía bajarse de ese nivel. ¿Y qué le dice a la gente? Acá tienen rebeldes, y le pega a la peña. ¿Cuántos están por Moisés? A ver, haga así, sí, por Moisés. ¿Cuántos están por Moisés? ¿Cuántos están por el pueblo? Pero Dios amaba a ese pueblo. Bueno, pero ese pueblo lo hizo renegar mucho a Moisés. Moisés tenía 80 y tantos años. ¿Cómo fue el primer episodio para que salga agua de la peña? Pegarle. ¿Qué dice ahora que tenía que hacer? El verso 7. Y hablad a la peña a vista de ellos. Hablarle. No pegarle. Moisés no le habló. Moisés le habló al pueblo, le dijo: rebeldes. ¿Y a la peña qué hizo? Yo hubiera invertido la cosa. Le hubiera pegado a la congregación, pero le hubiera hablado a la peña. ¿Verdad? Tráeme la vara, por favor. Tengo ganas de pegarle a algunos. Ahora a la roca no se le habla. No se le pega, se le habla. Antes voy a hacer un paralelismo. La vara era la autoridad de Moisés, ¿verdad? Cada vez que Dios lo manda a hacer algo, dice: agarra la vara. Entonces Moisés agarraba la vara, porque la vara era la señal de autoridad. Tocaban los ríos de Egipto y se convertían en sangre. Le pegaba con la vara a la tierra y se convertían en piojos. Los brujos querían hacer los mismos milagros.
tiraron las varas de ellos, los báculos, los bastones, y se convirtieron en culebras. Pero Moisés tiró su vara y su vara se comió las dos culebras. La vara era la autoridad, pero la vara era la ley. Diga conmigo, la vara era la ley. Por su rigidez y por la violencia que en sí conlleva este instrumento. Ahora, Dios le dice, no vara, porque la vara fue la que lo crucificó a Cristo. La ley, ¿se entiende? La maldición de la ley crucificó a Cristo. Ahora Dios le dice, no quiero la vara, porque Cristo fue una vez crucificado para siempre. Esa roca ya no hay que pegarle. Ahora a esa roca hay que hablarle, porque ahora la palabra sustituye la vara. En otras palabras, la palabra sustituía a la ley, y la palabra es gracia, porque la ley es rígida y condenatoria. En cambio, la palabra, la gracia, es consuelo, es oportunidad y es bendición. Hoy no te estoy pegando con la palabra, con la vara, te estoy consolando con la palabra, porque la palabra es gracia, la vara es ley. Ahora, hablada la peña. ¿Por qué? Porque ya fue golpeada una vez, y así como Cristo fue crucificado una sola vez, no se lo puede volver a crucificar de nuevo. La peña había quedado abierta, ya había quedado abierta de aquella vez que Moisés le había pegado. Solamente había que hablarle y daría lo que le pidieres. Y así como la lanza inclemente del centurión romano abrió todo el costado de Jesús, del cual brotó agua y sangre, Él es la roca que ya fue una vez abierta para que bebas y la bendición venga en medio de tu desierto espiritual. ¿Hay pecado en tu vida? Háblale, roca, pero no la golpees más. Hay pecado en tu vida, háblale a Cristo, pero no lo crucifiques de vuelta. Hay culpa en tu conciencia, háblale, pero no lo crucifiques más. Háblale a la roca de tu salvación, que si te edificas sobre ella, tendrás una vida sólida y un fundamento que no caerá jamás. Ahora, entendé que por ese berretín, que por ese capricho del pueblo y por ese momento en que Moisés explotó, toda esa congregación no entró a la tierra prometida. Por muchos años se predicó y se hizo una mala interpretación teológica de la tierra prometida. Muchos decían que la tierra prometida es la culminación de la vida del creyente. En otras palabras, la salvación, la vida eterna. Que este mundo era el desierto en el que debíamos padecer, mirar las manifestaciones de Dios, pero que la tierra prometida era la salvación de nuestra alma. Pero hemos entendido en este tiempo que la salvación de nuestra alma no es la tierra prometida. La tierra prometida es la plenitud del creyente en esta vida viviendo con Cristo. Porque en la tierra prometida, si bien había bendiciones, había asentamiento, uno se podía establecer, afianzar, sembrar la tierra, comer del fruto de ella, prolongarse con la familia, ver los afectos, cómo se multiplicaban. Pero en la tierra prometida, a pesar de que era una bendición y que fluía leche y miel, había gigantes. Hola. Había gigantes que había que desterrar y derribar. Y en la salvación vos no tenés ningún gigante con el que pelear. Porque el gigante que impedía la salvación, Satanás, Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario.
Ahora, Moisés se enoja con el pueblo y Dios le dice, bueno, ahora este pueblo no va a ver la tierra prometida. ¿Perdió su salvación? No, porque la salvación no es por obra, sino es por gracia. No es que tenés que hacer algo para heredar la salvación. Ahora, ¿qué perdió este pueblo que se quedó en medio del desierto? La felicidad, la proyección, el ver las promesas de Dios cumplidas. Hoy yo le decía a los muchachos de mi célula, uno puede ser salvo, sin embargo vivir la vida cristiana más miserable que cualquier criatura que camine sobre esta tierra. Algún día, cuando el Señor lo llame a su presencia, entrará a la salvación, porque de vuelta la salvación no es por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Pero mientras tanto, acá en la tierra, ¿qué? Fuiste la persona más infeliz, fuiste la persona más despreciable, fuiste la persona que daba lástima mirarlo. Cuando un hijo de Dios, tanto en la vida eterna como aquí, debe vivir tal cual como un hijo de Dios. ¿Qué le decía Juan a Gallo? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma está prosperando, vas a heredar la vida eterna. Pero mientras tanto, acá, ¿qué? Pero sé prosperado en todas las cosas. Tenés salud, tenés vida, tenés alegría. Disfrutá los afectos. Hay creyentes que se quedan como el pueblo de Israel, con la promesa de alcanzar de la vida eterna, sí. Pero mientras tanto, no vive la tierra prometida. Vive esos 40 insoportables años de desierto, renegando, amargado, quejándose por esto, por aquello, contra Dios, contra Moisés. Moisés se enojó, él no entró tampoco a la tierra prometida. El pueblo tampoco entró a la tierra prometida, sino la generación venidera. Pero ellos eran los que tenían las promesas. Entraron los hijos, bueno, por lo menos. Pero esa generación era la que Dios había salvado y la que había visto las maravillas de Dios. Cierro con esto. Capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya está. Más allá de que a una roca Moisés le pegó, sinónimo de la crucifixión, más allá de que a otra roca él debía hablarle en vez de pegarle, sinónimo de haber crucificado nuevamente al Hijo de Dios. Y cuando hablo de una segunda crucifixión del Hijo de Dios, es tener por inmunda la sangre del pacto, y es lo que muchos cristianos hacen, de haber sido salvados una vez, renegar, despotricar contra esa fe, contra la vida cristiana, y después, al final de los tiempos, de nuevo se entusiasman y se apasionan con el cristianismo y otra vez pasan por la cruz y otra vez pasan para reconciliarse una vez más y toman y dejan y toman y van y vienen y un día son creyentes y otro día son apóstatas. Eso es crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Ahora, Pablo omite que a la roca se le pegó o que a la roca se le habló. La roca era Cristo. Pero hay algo interesante. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahora acá está el elemento milagroso. Como si que salga agua de una piedra no sea milagroso. Sí, es milagroso. Pero acá hay otro milagro mucho más grande. ¿Te lo digo? ¿Qué hora es?
Ah. Ellos caminaban 3 días, habían cargado los cántaros, las mulas que llevaban los sacos de cuero con agua, cargaban el agua en la roca y caminaban. Ahora, vos caminás 3 días y 2 noches, podés llegar a ser, se cree, con todo ese andamiaje de niños, bestias, animales, carga, 2 días. Volvían a tener sed. ¿Sabes qué? Miraban atrás y estaba la peña, estaba la roca. Y caminaban un poco más. Y se daban vuelta y ¿qué estaba atrás? Ellos habrán dicho, che, pará, o estamos en el mismo lugar, o estamos dando vuelta y no nos estamos dando cuenta, porque sigue estando ahí la roca. Diga conmigo, la roca tenía pies. Y acá hay una figura de Cristo también, porque dijo que la roca era Cristo. Y si Pablo lo dice, lo dice. Y también está la figura profética que cuando vos le pegabas era crucificada. Pero de esa crucifixión vino la vida. Qué paradoja, qué contradicción. Y cuando se le debía hablar ya, ahora era el Cristo crucificado, pero ya no se le debía pegar, ya se le debía hablar ahora. Ahora la roca camina, lo sigue. Y este es el milagro, de que en tu peregrinaje y en tu desierto, porque alguno me podrá decir, pastor, usted habla de la tierra prometida, de las bendiciones, pero yo me siento que estoy en el desierto. Yo me siento que hago 2 pasos y tengo sed. Y siento que hago 2 pasos y que pierdo esto. Y que siento que hago 2 pasos y pierdo lo otro. Y mi vida es una constante pérdida. Es una constante aflicción. Es una constante enfermedad. Es un constante dolor. Yo quiero decirte que esa roca no es la experiencia de una vida y de una sed. Es la experiencia de cada día del creyente en el que tiene que ir a Cristo. Porque ¿sabés qué dijo Cristo? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mirá la roca donde terminó. Mirá la roca donde terminó. Que la roca antes era externa y Él te daba agua. Ahora la roca está dentro tuyo. Y vos mismo tenés ese manantial que te hidrata, que te refresca, que te provee, que te da acopio, que te da un caudal de bendiciones. Y lo peor de todo, que no sabés que camina con vos. Te estás quejando de lo de afuera y no te estás dando cuenta que al manantial lo tenés adentro. ¿Hay alguien ahí? ¿Está entendiendo? Cierro. Si esa roca camina con vos, no le podés pegar a lo que camina a tu lado. No le podés pegar a lo que te está bendiciendo. Esa roca, los judíos, los rabinos que interpretan este pasaje, no bajo el Nuevo Testamento porque no lo tienen, ellos en la Torá tienen solamente la Tanaj, como dicen ellos, el Antiguo Testamento. Ellos dicen que esta roca no se quedaba quieta, no se la adjudican a Cristo, porque no creen en Cristo. Pero dicen que esa roca era la roca que caminaba con ellos. ¡Qué milagro! Porque una cosa que altera todas las leyes de la física es que de una piedra brote agua. Bueno, también Cristo en su muerte nos otorgó vida. En sus látigos nosotros somos curados. ¿No es paradójico? ¿No parecería algo opuesto? Que en su dolor nosotros tenemos bendición y en la ira de Dios sobre él nosotros tenemos paz. ¿Qué intercambio más desigual? ¿Cómo le gustó perder a Jesús por nosotros? Por eso Pablo dijo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se hizo obediente a la muerte, y hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor de todas las cosas. La roca camina con vos. La roca está con vos, dentro tuyo. Porque el que cree en Él, de su interior, brotarán ríos en el desierto de esta vida. Ahora, ¿cómo vas a Cristo para que te dé agua? ¿Vas con la vara? ¿Vas con la vara de la ley? ¿Vas a crucificarlo de vuelta? ¿O vas con la palabra que representa la gracia, de lo cual solamente le hables, ella te va a saciar tu sed? Hoy me levanté con sed, pero no con la sed física. Hoy me levanté con sed de que Cristo sea mi justicia. Y no le pegué, y no le puse mis cargas, las que Él ya llevó en la cruz. Simplemente le hablé y la roca me dio de beber. Decile hoy: Jesús, dame de beber de tu agua de vida.